Imagina una elección decidida mucho antes de que se abran las urnas. Un sistema diseñado no para contar votos, sino para fabricarlos. Una infraestructura digital oculta, operando en las sombras, lista para reescribir la historia de una nación entera en cuestión de milisegundos. Venezuela estaba a punto de vivir lo que muchos expertos han calificado como el fraude electrónico más sofisticado de la década. Los números estaban cargados, los servidores estaban listos y el resultado ya estaba impreso en una hoja de cálculo secreta. Todo parecía perfecto para el régimen, pero hubo un factor que no calcularon. Alguien desconectó el cable. Esta es la historia de cómo una guerra silenciosa, librada no con tanques ni misiles, sino con código y redes neuronales, puso en jaque a una dictadura. Es la crónica detallada de cómo Astra, uno de los hackers más notorios del planeta, junto con el colectivo Anonymous y el grupo Cyber Hunters, afirma haber encontrado y destruido la máquina fantasma, el cerebro digital encargado de alterar la voluntad de 19 millones de personas. Y, lo que es más inquietante, cómo esta operación destapó una red de dinero negro que llega hasta los rincones más inesperados del poder global, incluido el Vaticano. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que situarnos en el contexto. El ambiente en Venezuela era de una tensión irrespirable. La comunidad internacional observaba con lupa, pero en el ciberespacio las cosas se mueven más rápido que la diplomacia. Semanas antes del día cero, comenzó a circular un rumor en los foros de la Deep Web y en canales encriptados de comunicación. No era un simple chisme, era una petición de auxilio. Fuentes internas, personas que trabajaban dentro de la infraestructura tecnológica del Estado venezolano, contactaron a Astra. El mensaje era directo y escalofriante. Están preparando algo. No van a contar los votos reales. Van a usar un sistema paralelo. Necesitamos que verifiquen si el fraude es inminente. Astra, conocido por sus operaciones de alto perfil y su capacidad técnica para infiltrarse en redes gubernamentales, aceptó el desafío. Junto a su equipo, comenzaron una fase de reconocimiento profundo. No atacaron de inmediato. Primero observaron, escanearon los rangos de direcciones IP del Consejo Nacional Electoral y de los proveedores de servicios de Internet del Estado, como CAN-TV. Lo que encontraron encendió todas las alarmas. El tráfico de datos no se comportaba de manera normal. En una red electoral segura, los puertos de conexión deben estar cerrados y blindados, permitiendo solo el paso de información estrictamente necesaria. Pero los hackers encontraron agujeros, encontraron túneles digitales abiertos, conexiones remotas que no deberían existir y, lo más grave, un flujo de datos que apuntaba hacia un servidor no declarado. Fue entonces cuando descubrieron lo que bautizaron como la máquina fantasma. No se trataba de un simple servidor de respaldo. Según los análisis forenses realizados por el equipo de Astra, esta máquina era un espejo distorsionado de la realidad. Dentro de sus discos duros, los hackers afirman haber encontrado una base de datos monstruosa, precargada con los datos de 19 millones de votantes venezolanos. Pero esta base de datos no estaba vacía esperando el conteo. Estaba diseñada, supuestamente, para simular una votación. La teoría de los hackers es devastadora. El régimen no necesitaba contar los votos de papel. Solo necesitaban que, a una hora específica, la máquina fantasma inyectara sus datos prefabricados en el sistema de transmisión oficial, sobreescribiendo la realidad. Era un crimen perfecto, diseñado para ocurrir en el ciberespacio, donde no hay testigos físicos. Pero Astra no es un observador pasivo, es un operador ofensivo. Al confirmar la existencia de este mecanismo de fraude, la misión cambió. Ya no se trataba de investigar, se trataba de neutralizar. Astra contactó a sus viejos aliados. Envió un llamado a las armas a la comunidad de Anonymous y a otros colectivos de hacktivismo. La respuesta fue inmediata. Vamos hasta el final. Se formó un ejército digital de más de 2.000 hackers de élite, cada uno con una tarea específica. Unos se encargarían de la inteligencia, otros de la defensa y un grupo selecto se encargaría del ataque.
El arma elegida para esta batalla no fue un simple script de denegación de servicio. Astra y su equipo desplegaron lo que describen como la botnet más grande y compleja del mundo. Para los no iniciados, una botnet es una red de dispositivos infectados, desde computadoras hasta cámaras de seguridad y refrigeradores inteligentes, que obedecen las órdenes de un hacker. Pero esta no era una herramienta rudimentaria. Había sido programada con un lenguaje de alto nivel y operaba a través de una API personalizada. Esto permitía a los atacantes seleccionar un objetivo, definir la potencia de fuego y ejecutar el golpe con precisión quirúrgica. El día del ataque, la orden fue dada. La botnet despertó. Millones de solicitudes de conexión inundaron los servidores del régimen simultáneamente. No estamos hablando de una simple molestia. Estamos hablando de una saturación de 700 gigabytes por segundo. Para ponerlo en perspectiva, es como intentar llenar un vaso de agua con una manguera de bomberos de alta presión. El vaso no solo se desborda, se destruye. La máquina fantasma colapsó bajo el peso del ataque. Los puertos de conexión se saturaron. Los enlaces de transmisión se rompieron. El sistema paralelo que el régimen había diseñado para alterar los resultados quedó incomunicado. Desde dentro de Venezuela, los ingenieros del gobierno entraron en pánico. Las pantallas se pusieron rojas. Los sistemas de transmisión fallaron. Nicolás Maduro y su cúpula, acostumbrados a tener el control absoluto, se encontraron de repente ciegos, sordos y mudos en el terreno digital. Tuvieron que improvisar y en esa improvisación el fraude se hizo evidente ante los ojos del mundo. Astra declaró con frialdad técnica: ese fue el gran ataque que ellos dicen que recibieron. Nosotros bloqueamos esa máquina. Nosotros sacamos la base de datos. Tenía 19 millones de habitantes y estaba diseñada para el fraude. Así empezó todo. Pero la operación Cyber Hunters no se detuvo en la infraestructura electoral. Una vez dentro de las redes gubernamentales, los hackers decidieron seguir el rastro más antiguo del crimen: el dinero. Aprovechando el caos generado por el ataque D2, el equipo de Astra pivotó hacia los sistemas financieros y de comunicación del régimen. Accedieron a correos electrónicos, a registros de transferencias y a bases de datos bancarias ocultas. Lo que encontraron allí fue, en palabras de los propios hackers, la evidencia de un saqueo sistemático. La revelación más explosiva y controversial de esta operación tiene que ver con el Vaticano. Astra asegura haber rastreado flujos de capital que conectan a la cúpula venezolana con cuentas en el Banco del Vaticano. Pero no son cuentas a nombre de Nicolás Maduro. Son cuentas cifradas, agencias numéricas que esconden a los verdaderos beneficiarios. El hacker habló de cifras concretas. Nos metimos al Vaticano. La cuenta tiene como 190 y tantos millones de dólares. No es un banco tradicional, es una agencia con numeritos solamente. El dinero lo tienen en otro lado, pero pasa por ahí. Esta acusación es gravísima. Sugiere que las instituciones financieras globales, incluso aquellas con un halo de santidad, están siendo utilizadas como puentes para lavar el dinero de la corrupción venezolana. Y no solo el Vaticano. Los hackers afirman haber depurado y extraído información de cuentas en múltiples paraísos fiscales. El objetivo de esta fase de la operación no es robar el dinero para enriquecerse. Según Astra y Anonymous, el objetivo es la transparencia radical. Vamos a depurar esas cuentas, no para robarlas, sino para demostrarle al mundo que este tipo es efectivamente un criminal, declaró Astra. Es una táctica de guerra psicológica, hacerle saber al dictador que su dinero no está seguro, que sus secretos no son privados y que su retiro dorado está en peligro. Aquí surge una pregunta geopolítica fascinante. Venezuela no está sola en el escenario mundial. Tiene aliados poderosos: Rusia, China e Irán, potencias conocidas por sus capacidades ofensivas y defensivas en el ciberespacio. Rusia, en particular, es pionera en la ciberguerra. Entonces, ¿dónde estaban? Cuando comenzó el ataque de Astra y Anonymous, el mundo esperaba una respuesta brutal. Se esperaba que los hackers del Kremlin o el Ejército Popular de Liberación de China lanzaran un contraataque devastador para proteger a su aliado sudamericano.
Pero no sucedió nada. Hubo un silencio digital absoluto por parte de Moscú y Pekín. Astra lo analizó con sorpresa. Nosotros sí creímos en algún momento que iba a tener apoyo, sobre todo de Rusia, pero no ha habido contraataque, no ha habido nada. Esto nos hace ver que, aunque tiene aliados estratégicos impresionantes, en este caso no ha habido apoyo en ese sentido. Esta soledad digital de Maduro es reveladora. Sugiere que, cuando las papas queman, las superpotencias no están dispuestas a arriesgar su propia infraestructura o a exponer sus herramientas de hacking más avanzadas para salvar un fraude electoral en el Caribe. Maduro se quedó solo contra el enjambre de Anonymous. La operación ha tenido un impacto psicológico devastador en el régimen. Nicolás Maduro ha aparecido en televisión nacional visiblemente alterado, hablando de ataques cibernéticos terroristas y creando comisiones especiales de defensa. Pero según los hackers, esto es solo teatro. Maduro ha sentido ese calorcito, esa presión, dice Astra. Sabe que nosotros tenemos más acceso del que ellos creen. Sabemos con quién se comunican, sabemos dónde tienen el dinero. La persistencia es la clave de esta nueva fase del conflicto. Los ataques no fueron un evento de un solo día. Están automatizados. La botnet sigue activa, golpeando objetivos estratégicos de manera permanente. El equipo de Cyber Hunters ha explicado la dinámica del gato y el ratón. Ellos se demoran 2 días en hacer una protección, en levantar un firewall nuevo. Nosotros nos demoramos 2 horas en vulnerarlo. Es una guerra de desgaste. Cada vez que el régimen intenta levantar un servicio digital, los hackers lo tumban o lo infiltran. Han saturado sus correos electrónicos, impidiendo la comunicación interna eficiente. Han expuesto sus desconfiguraciones de seguridad y la amenaza se ha expandido. Astra lanzó una advertencia directa a la comunidad internacional. Cualquier gobierno que avale el fraude o que ayude financieramente al régimen se convierte automáticamente en un objetivo legítimo. Pilas pues algunos otros gobiernos que se ven beneficiados con el dinero venezolano, advirtió el hacker. También podrían recibir ataques. Vamos a darle unos golpes también a ellos, porque los que hacen daño al pueblo de Venezuela y se quedan con su dinero son cómplices. Esto pone en la mira a testaferros, empresas fantasmas y funcionarios corruptos en países que hasta ahora se sentían seguros. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Si este video te ha servido para entender un poco más cómo funciona el mundo oculto de la red o para mejorar tus propias habilidades, no olvides suscribirte. Es la mejor forma de apoyar este contenido. Si quieres seguir profundizando en los archivos que el resto del mundo ignora, asegúrate de dar like y activar las notificaciones. No querrás quedarte fuera cuando lancemos el próximo sistema. Y lo más importante, comenta abajo qué te ha parecido este caso o qué herramienta quieres que analicemos en el futuro. Leo cada una de sus opiniones. Recuerda, la información es poder, pero solo si sabes cómo protegerla. Mantente curioso, mantente seguro. Conexión finalizada. Nos vemos en el próximo video.